Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Hoy tenemos como invitado a Sabino Bastidas. Él es abogado, un gran analista, déjenme decirles, consultor político. Y bueno, qué mejor momento para hablar con él que este. ¿Cómo estás, Sabino? Marta, qué gusto me da saludarte, es un privilegio estar en tu espacio. Muchas gracias por la invitación. Ay, al contrario. Oye, dime, ¿hay algo que te haya así estremecido, impactado de esta elección? Pues mira, una buena y una mala. La buena es, me dio mucho gusto ver a la gente votar, participar, como que la gente salió a decir, aquí estamos, queremos seguir participando en la democracia, superar ese 50%, siempre son buenas noticias, y toda la logística del INE en pandemia, todo este trabajo, ese esfuerzo que hicieron, me parece una gran noticia. ¿Para qué abundamos en el 1,5 millones de ciudadanos y en los datos y en los números? Pero eso me pareció maravilloso. La otra cosa que me impactó y mucho es el narcotráfico en esta elección. El narcotráfico ha estado presente en las elecciones en México continuamente, desde que tengo uso de memoria. Las elecciones siempre han tenido un componente de violencia o de crimen organizado, pero tuve la percepción, la sensación de que en esta elección hay como un giro, como un descaro. Veo al narcotráfico empoderado en muchas regiones. Me siguen preocupando los números en los que no terminan de ponerse de acuerdo los expertos, pero el que sea es terrible. Me preocupó mucho ver candidatos a alcaldes y a diputados perder la vida a manos del crimen organizado, ver los videos. Me parece que no podemos adormecernos como sociedad ante esos eventos y pensar que es parte de una democracia normal en una zona cuasi de guerra. Es muy grave lo que está pasando y lo que más me preocupa es que veo al crimen organizado asumiendo estrategias, asumiendo ya roles más sofisticados, controles en territorio, y lo que me preocupa evidentemente es la descoordinación entre el orden local y el orden federal por las pugnas políticas, y que esto no alcanza a cuidar, a preservar la salud y la vida de los candidatos, y que convierte al narcotráfico en un jugador que amedrenta. Siempre ha pasado, estaba focalizado, eran regiones, hoy lo vi más extendido. Esto me estremeció y me preocupó, Marta. Fíjate que este tema como que yo siento que quieren hacer mutis, o por lo menos está siendo apagado por, digamos, los resultados, quién gana, quién pierde y demás. Pero platicando con mucha gente ahora en la comisión permanente, donde llegan pues precisamente senadores, diputados que estuvieron en tierra, era lo que comentaban, que habían visto operando precisamente al crimen organizado el mero día de la elección, intimidando, amedrentando, y bueno, incluso llegaban a preguntarse cómo ganó Morena. O sea, era como diciendo, ¿qué está pasando, no? Entonces creo que sí es un tema muy preocupante, sobre todo, Sabino, a ver, ¿tú qué opinas? Por la frase esta que de pronto soltó el propio presidente López Obrador de se portaron mejor, ¿verdad?, los del crimen que los de cuello blanco. Se ha convertido, sí, se ha convertido en un problema, es un problema ya muy añejo. Debemos como sociedad darnos cuenta de que no hemos resuelto este problema, que tenemos una crisis de seguridad. Y esta crisis de seguridad, Marta, yo creo que hay que interpretarla como una crisis de gobernabilidad. Ya no podemos ver el tema de seguridad pública como un tema estrictamente de policías y ladrones. El tema de seguridad se ha convertido en un tema de gobernabilidad que impacta los acuerdos políticos de la élite gobernante, los partidos políticos, que está generando inestabilidad. Y cuidado con este problema, es el elefante en la sala. Creo que hay que hablar de él, socializar, y pasando los resultados de la elección, después de que nos sentemos todos a trabajar, yo creo que las autoridades deben de hacer un relanzamiento y un pacto de lo que creo que para el 2024 puede poner en riesgo ya la democracia de otra manera, y que ya hemos tenido las experiencias duras de quienes vivimos el 94, las experiencias duras de los tamaulipecos que perdieron un candidato a gobernador, y todos esos municipios y distritos en los que han muerto presidentes municipales, jefes de seguridad. Esto va escalando, pero sobre todo este amedrentamiento de las posiciones distintas, estos mensajes cruzados. Entiendo las dificultades que hay, pero con el crimen organizado no se debe pactar ni negociar nada.
Creo que tenemos que enfrentarlo y renovar después de esta experiencia. Creo que mi análisis de esto está por pensarse y hacerse, pero es un tema para la agenda, Marta. Por supuesto. Y bueno, del otro lado de la gobernabilidad, ¿tú qué visualizas respecto a la segunda parte del sexenio del presidente López Obrador con estos resultados de la elección? Mira, primero hay que estar claros en el diagnóstico. Yo creo que el presidente López Obrador tiene lo que quería. La narrativa de que el presidente López Obrador pierde la elección es una narrativa muy, muy local y muy, a mi juicio, una mala interpretación del resultado. No cambia la correlación de fuerzas desde mi punto de vista. El presidente López Obrador sabía que no tenía la mayoría calificada, nunca dijo que la quería, nunca estaba en esa agenda. Él quería la mayoría simple para su presupuesto, para el tema de los pobres, como además lo dijo el día 7 en la mañana. Esa es su agenda, esa es su prioridad y creo que muchas de las reformas constitucionales que quería por esa vía ya las tiene y no fue ninguna sorpresa para él. Creo que por el contrario, los triunfos en territorio, el ganar las gubernaturas que ganó, que todos en las quinielas decían 8, 7, 9, si se confirma el dato de las 11 gubernaturas, más San Luis Potosí, que tiene un ascendiente especial sobre el Partido Verde, te guste o no, nos guste o no los arreglos. Yo concibo, Marta, que Andrés Manuel López Obrador no solo manda con Morena, no, el movimiento es más grande que Morena. Morena es una de las expresiones. La otra es PT, la otra es Verde, pero si me apuras, están en otros lugares. O sea, el poder de López Obrador no es el poder de un presidente normal. Es el líder de un movimiento social que llegó a la presidencia. Él no llegó a la presidencia por escalando burocráticamente en un partido, ni escalando burocráticamente en el ejército, ni escalando burocráticamente en la administración. Él llega a la presidencia con una base social propia, que ha cambiado de partido las veces que ha querido, como él ha querido, y se lleva sus votos, y la prueba está en el PRD, que termina prácticamente en riesgo de perder el registro, en un zurrón que no ganó nada, que perdió lo poco que le quedaba. Y bueno, pues eso nos demuestra el poder de López Obrador y el significado político que tuvo este resultado. ¿Cuál es la clave de la interpretación para el 24, Marta, desde mi punto de vista? La clave está en que López Obrador es una persona con un gran poder político, pero enfrente no hay nada. Él se equivoca y pierde capital político, pero no hay quien lo cache enfrente, no tiene opositores enfrente. Y lo más interesante es cómo está desestructurado el sistema de partidos. Marta, tú y yo hemos visto a lo largo de los años y hemos analizado cómo ha crecido el sistema de partidos desde 1977 hasta la fecha. Hemos visto que ese sistema de partidos nos ha costado mucho trabajo, hemos pagado mucho dinero para que exista, ha habido buenas y malas experiencias, ha habido partidos desde los socialdemócratas que tenían toda una bandera, una agenda emocionante, hasta partidos de pillos que se llevaron el dinero y que lucraron a favor de su propio interés. Pero construimos un sistema de partidos que mal que bien permitió las alternancias locales, las alternancias estatales y las alternancias federales, que no es un asunto menor. México es un éxito de la transición, el hecho de haber tenido al PRI y luego al PAN y 2 veces al PAN y luego al PRI y ahora la izquierda, esta izquierda, como quieran, si quieren discutimos los términos, ya ves que el ingeniero Cárdenas y Porfirio ahí traen su discusión, pero vaya, me parece que eso es discutible y podemos platicarlo, pero la oferta más social de México ya llegó al poder con López Obrador. Entonces, este hecho ahora se vio desmantelado por el triunfo precisamente de López Obrador en el 18, que le pasó por encima al sistema de partidos. Y le pasó por encima al sistema de partidos, y en lugar de que cada uno de los partidos reaccionara a hacer su trabajo, a renovarse, a pedir disculpas, a podarse, a deshacerse de los cuadros perniciosos, a decir qué hicieron mal y qué hicieron bien, a plantear propuestas sanas, frescas, en lugar de eso, se dejaron cooptar por un grupo de empresarios, construyeron una alianza extraña, y ya nos dimos cuenta del resultado. O sea, si alguien cree en este país que la alianza esa X tuvo algún triunfo, pues está equivocando la lectura. Y lo peor que podemos hacer todos es leer que López Obrador perdió. A ver, sí perdió alcaldías en la Ciudad de México y eso debió haberle dolido mucho. Algún porcentaje en distritos a nivel Cámara de Diputados.
pero el saldo neto del poder político del presidente para una intermedia con un presidente que ha pasado por las que este presidente ha pasado, hay que entender que sigue siendo un fenómeno político, Marta. Claro, sí. Y creo que el calendario está muy sencillo. Tenemos el 1 de agosto, tenemos una elección, consulta diagonal elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mi juicio de manera indebida. Tenemos una consulta para juzgar si debemos juzgar o no a los expresidentes, cosa que es muy discutible, que va a terminar siendo así el fraseo, aunque la Corte cambió la redacción, pero de aquí a agosto tenemos toda esta discusión y después de agosto toda la discusión de qué procede después de juzgar a los expresidentes. Y luego tenemos un 22 que tiene como protagonista único al presidente de la República en revocación de mandato, en donde vamos a tener al presidente en una campaña rara, en donde estará en solitario posicionando su nombre, su agenda, sus puntos, en donde además le puede pasar por encima, por ejemplo, al PRI en estados tan importantes como Oaxaca, como Hidalgo, donde se viene la elección de Quintana Roo, se viene Durango. Entonces, tienes un año electoral con un personaje único que se llama López Obrador, y ya llegamos al año electoral, porque en 23 empieza en octubre el proceso electoral. Te recuerdo que el presidente se va el 1 de octubre por la reforma constitucional, no llega el 1 de diciembre. 24. Entonces tenemos a un Andrés Manuel que es toda una locomotora en marcha, totalmente en movimiento de aquí al 24 que empieza el proceso electoral, y los partidos entonces que desmantelados, ¿qué estás prediciendo? ¿Que va a arrasar en el 24? Ponga. Es difícil porque lo triste es que esto depende de un solo hombre otra vez, y lo triste es que las oposiciones, ¿qué perdemos al no tener oposición? ¿Qué pierde López Obrador y qué perdemos todos? En las democracias modernas, Marta, hay que regresar al concepto de que la contrademocracia es un valor de la democracia. Que la oposición gobierna con el gobierno. Cuando se opone, cuando fija posiciones alternativas, cuando vota con el gobierno, cuando tiene visión de Estado. Esta colaboración permite las alternancias sanas, permite la crítica, permite la moderación del poder, porque la democracia se construye en el centro, no en los extremos. A mí la polarización no me asusta, lo que me asusta es el extremismo, lo que me asusta es que se radicalicen las posiciones. Y lo que estoy viendo va una persona muy fuerte, con un liderazgo social que conserva con gran astucia, y del otro lado no veo institucionalidad. Vaya, me preocupa que él mismo no institucionalice a Morena. Me preocupa que el PAN no haya aprovechado esta elección para fortalecer sus liderazgos y se haya ido a juntar su marca con el partido que tiene el mayor desprestigio de marca, que es el PRI. Me preocupa que el PRI no haya renovado su dirigencia y planteado algo ante la debacle en donde queda con 4 gobernadores, y el PRI no sabe gobernar sin territorios y sin dinero, ni sabe ir a elecciones, no sabe qué es eso. Me preocupa ver a una izquierda en el PRD que cuando ya llega a niveles de votación de 1% y 2% es cuando tiene posiciones socialdemócratas y obtiene votaciones de partido socialdemócrata de los años 80. Me preocupa mucho que todos esos partidos estén colonizados, capturados, fragmentados, sin opciones, con alianzas de coyuntura, viendo al corto plazo, en lugar de plantearse una conversación pública de la que ellos deben ser parte. O sea, yo quisiera ver a la oposición de derecha, de izquierda, de centro, en la tribuna, discutiendo posiciones y planteamientos políticos y ganándole el debate al presidente López Obrador en algunos temas y acompañándolo en otros. Entonces, ¿qué veo? Un liderazgo fuerte de caudillo frente a un sistema de partidos desmantelado, empobrecido, fragmentado el suyo mismo. O sea, fíjate lo delicado que sería que nos faltara López Obrador en términos de gobernabilidad. O sea, López Obrador representa la gobernabilidad, representa la canalización del conflicto social a lo largo de 20 años. Esto no es una tarea que hizo este señor en este momento, lo hizo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿yo con qué quiero sustituir a ese caudillo o a ese liderazgo fuerte o a ese personaje? Lo quiero convertir en instituciones, porque no va a haber nadie del mismo calado o perfil en la presidencia de la República sucediéndolo. Entonces, esto es muy grave porque puede fragmentar el escenario público,
complicar la generación de acuerdos, complicar los pactos políticos. Aquí lo más delicado, Marta, es que López Obrador no tiene quien le escriba. López Obrador no tiene interlocutores políticos, no tiene con quién pactar. Si ahorita necesitamos un pacto para una reforma electoral, una reforma de cualquier tema, sus interlocutores están muy debilitados, no tienen liderazgo. Dame un nombre de un líder político de oposición que digas tú, está claro que el candidato de la oposición va a ser. Yo no lo tengo claro. Así, pero aparte yo siento que lo poco que hay, por ejemplo, en las cámaras, de repente tú dices que den el debate. A veces yo los veo debatiendo y ganando incluso el debate algunos legisladores, pero tampoco los escuchan. Yo pienso que no quieren tampoco escuchar desde la presidencia y mucho menos desde la mañanera, ¿no? No escuchas, Marta, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el modelo de la falta de conversación también tiene un problema de parte del presidente, pero pues tampoco escuchas a quien no tiene la densidad y el poder para poder ser escuchado. O sea, si a mí me preguntas, pues me hubiera gustado si me preguntas a la carta, pues me hubiera gustado una izquierda con una agenda mucho más moderna, con un discurso más incluyente, con acciones concretas de corrupción y no estas generalizaciones. O sea, me gustaría, pero la política es subóptima y finalmente es lo que es. Y el líder que está ahí, pues tampoco tiene incentivos para sentarse con nadie. A ver, y dime con quién te sentarías. O sea, no, con Alito, no. A ver, me siento a conversar con Alito, o sea, ¿con quién me siento? Haz memoria, Marta, tú y yo lo vivimos y vimos las mesas de Barcelona o las mesas, o vimos el IFE de Woldenberg, o vimos las discusiones de aquellas reformas políticas y nos tocó ver lo mismo a Carlos Castillo Peraza, que a Luis Donaldo Colosio, que a Manuel Camacho Solís, que Ruiz Massieu. Haz memoria de esos actores discutiendo política, aquel Diego Fernández de Ceballos, aquellos actores, cuando estaban discutiendo la reforma política había cierta paridad, cierta coincidencia en la agenda democrática del país, cierto afán de construcción. En este momento yo creo que hay una pobreza de la conversación, creo que se ha desmoronado, creo que no hay interlocutores y creo que ocupar cargos no te hace dirigente. Creo que ocupar posiciones no te hace líder y creo que tenemos un vacío de liderazgos muy profundo y lo que me preocupa es que hay un líder importante, fuerte, qué bueno, pero que eso no se convierte en institucionalidad y creo que un poco el voto de la ciudadanía, Marta, si me permites la reflexión, el voto de la ciudadanía el pasado domingo fue un voto en donde quiero salir a votar, pero no hay una señal clara de, o sea, como que a la gente no le gusta lo que pasa, pero no le gusta el pasado. Entonces dijo, bueno, sí quiero que tantito modere, que no haga estas locuras, pero tampoco estoy dispuesto a darle un cheque en blanco a otro. Entonces fue un voto así como de quiero participar. Me gustó mucho y celebro todos estos votos en donde la gente busca a una persona desaparecida, celebro esas expresiones de crítica, celebro, pero todos esos votos nulos, más los votos de los tres partidos chiquitos, pues ayudaron también a la mayoría de Morena. Y lee el convenio de coalición para que entendamos bien cómo se dio la votación. Entonces, la verdad es que creo que los ciudadanos tienen mucho. Fíjate un dato que relaciono, Marta. La popularidad del INE en casi todas las encuestas, la confianza en el INE, en casi todas las encuestas que se prepararon en torno a esto, anda rondando un rango entre 65 y 70%, la confianza en el INE. La confianza en los diputados y la confianza en los partidos políticos llega a haber encuestas en donde es de un dígito. En jóvenes de menos de 15 años, el dato es de 2%. O sea, el gran órgano electoral organiza elecciones, salen bien las elecciones, pero el producto que arroja al servicio público, al trabajo político, no tiene la confianza de la ciudadanía. Entonces, algo estamos haciendo mal. Buenas elecciones, pero el producto que sale no es bueno. Y yo creo que es en parte por la manera como hemos despreciado el sistema de partidos, la manera como hemos desprestigiado a los partidos y no tenemos partidos permanentes con
fundaciones, con organizaciones de reflexión, con órganos de comunicación inteligente, con un debate interno, con una militancia seria, con reglas democráticas. Y voy desde el partido Morena, con todo lo que implica que el presidente haya perdido en el quinto Congreso Nacional Extraordinario del PRD el 18 de septiembre, de agosto, que perdió la oportunidad en el 2012 de renovar la dirigencia, emprender la discusión de sus ideas y sobre todo abrir su partido a cuadros. En ninguna parte del mundo, Marta, los partidos políticos cierran la puerta cuando ganan una elección. Entonces, por un lado, Morena no se institucionalizó, no se quiso convertir en un partido de Estado, fue responsable en eso, pero las elecciones de candidatos, y me remito a las críticas de sus militantes, están siendo por encuestas, ni siquiera sus asambleas están jalando. Y de ahí nos vamos hasta abajo, hasta los partidos más pequeños. Hago una salvedad, me parece que lo que hizo Movimiento Ciudadano, en su escala, pequeño, pues fue muy estratégico y jugará un papel, a ver qué papel juega. No creo que sea bisagra porque sus votos no suman en ningún sentido nada, Pues no, pero tiene un papel ahí, creo que tiene 2 líderes regionales importantes, 2 zonas metropolitanas importantes, creo que llega con una buena estrategia y a ver qué pueden hacer. Pero me parece que además tenemos solo 7 partidos, si se confirma, si no es que 6, y si no es que 5, cuidado con el PT, cuidado con PRD y cuidado con y digo 3 partiditos que pueden fueron de desaparecer, ¿no? Totalmente. Oye, pero ¿no crees que Morena termine convirtiéndose en una especie de PRI donde ahí se daba realmente la pluralidad como ocurría antes, ¿no? Y la conversación adentro. Mira, yo creo que si hubieran abierto al partido a una discusión, a lo mejor hubieran logrado esta conversación. Y te insisto que el movimiento de López Obrador no está en Morena. El movimiento de López Obrador está más allá de Morena. Entonces la conversación intraizquierda no se está dando solo en Morena. Y aquí me haces detenerme en algo que pues nos tomaría otro programa de televisión, si quieres un día platicamos de eso, que me parece que buena parte de la consolidación democrática de México pasa por la manera como resolvamos el tema de la izquierda y de las izquierdas. Porque las 2 viejas visiones de la izquierda mexicana que alimentan e informan el movimiento de López Obrador, una visión, digamos, la más revolucionaria, beligerante, y una visión socialdemócrata, ahora está teniendo una expresión más fuerte, una más cercana a la visión de conflicto y que la asume, y otra más cercana a la visión del consenso y más socialdemócrata. Y estas están teniendo tensión al interior del movimiento. Hay gente dentro de la izquierda mexicana que le está pidiendo a López Obrador que se radicalice, que no ven bien las políticas fiscales, que no ven bien la moderación económica, que no ven bien el diálogo con los Estados Unidos, que le presionan al interior. Y el presidente a veces les habla a estas audiencias y se endurece en temas de Estados Unidos. Pero por el otro lado, pues es responsable y firma el nuevo Tratado de Libre Comercio y recibe a la señora Harris, aunque no se sabe muy bien su nombre, pero la recibe bien y como que mantiene, bueno, los nombramientos de ayer del Banco de México y de Hacienda que hablan de una ortodoxia, no de una ortodoxia, vaya, de una responsabilidad financiera, vaya, esta ambigüedad. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto López Obrador pueda sostener esta ambigüedad todo el sexenio y hasta qué punto conserve el liderazgo para él mantener esto dentro de control. Hoy creo que el saldo neto de la elección no cambió la correlación de fuerzas. Yo no veo después de esta elección ningún jugador nuevo en el tablero. Veo muchos jugadores que pueden crecer. Si Samuel crece en Nuevo León, si algún gobernador, si Maru crece en Chihuahua, si en Querétaro crece Curi, en fin, podría haber algún liderazgo intermedio de gobernador que quiera eventualmente pensar en el 24 y lanzarse. Hoy no veo a alguien que se le plante enfrente al presidente y le diga, señor presidente, por ahí no. Lo que sí vi y me alienta mucho es una ciudadanía que sigue votando y dice, voy a hacer mi elección aunque haya pandemia, voy a votar aunque no tenga por quién votar. Yo creo que la gente no tuvo por quién votar en muchas opciones. A la gente yo percibí molestia en esta lógica binaria de con AMLO o contra AMLO en muchos segmentos, tanto en los amlistas como en los antiamlistas. Falta por germinar opciones más sofisticadas.
Creo que a veces tenemos un electorado más sofisticado del que atienden los partidos, y esto hay que hacernos cargo, porque las democracias no mueren a manos de un dictador o de un autócrata, las democracias mueren a manos de una generación que es negligente, que es inconsciente y que no sabe qué hacer en un escenario político, Marta. Ya, oye, y en un minuto, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué papel ves que jugará el PRI? ¿Terminará a un lado de Andrés Manuel, ahí disolviéndose en Morena? Bueno, el verdadero partido bisagra es el PRI porque él tiene votos que pueden llevar a alguna reforma constitucional y eventualmente podría acompañarlo. No veas el futuro, ve el pasado. El PRI acompañó, no solo el PRI, incluso el PAN, acompañaron muchas de las reformas del presidente López Obrador. O sea, no tengo por qué suponer que el presidente López Obrador no tendrá temas en los que pueda llevar a la oposición a acompañarlo. Lo fino de esto es que yo creo que el presidente López Obrador tiene en el tablero un tema clave, Marta, que es el mismo día después de la elección, el presidente López Obrador publicó el 7 de junio en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que está violando con el 13 transitorio el 97 de la Constitución. Y esa ruta es una ruta que me preocupa, porque es la ruta en donde leyes secundarias que son interpretables constitucionalmente puedan llegar a ser avaladas por un segmento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese juego no me gustaría verlo jugar ni al presidente ni a los demás actores. Todo el mundo está suponiendo que él quiere reformar la Constitución, a lo mejor lo que él quiere es jugar a interpretar la Constitución, y por esa vía, pues mañana cambias una ley de partidos, puedes cambiar los temas electorales o temas mucho más delicados. Entonces, ese juego no quiero jugarlo, y creo que es un juego al que hay que llamar a la audiencia y a la gente a que esté muy atenta, porque es muy peligroso. Ya lo creo. Sabino, muchísimas gracias. Necesitamos muchos programas más. Al contrario, Marta, es un gusto verte, es un privilegio estar en tu espacio. Me da muchísimo gusto saludarte. Eres una periodista muy querida y muy admirada. Y por supuesto que sí, cuantas veces me convoques, estoy en tus espacios. Gracias, hasta pronto. Gracias y hasta pronto. Gracias. Marta Anaya, la entrevista.